profesora. Mi nombre es Jessica López. En este video hablaré de la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Apatzingán de 1814. Como estudiantes de la carrera de Derecho, es necesario investigar y comprender ambas constituciones, pues representan un ejercicio fundamental para comprender el origen y la evolución del constitucionalismo hispánico y mexicano. Ambas cartas surgieron en situaciones de crisis política. La primera, en medio de la invasión napoleónica a España, y la segunda, en plena lucha por la independencia de México. En América, a pesar de sus diferencias, comparten una base ideológica común influida por la Ilustración, el liberalismo y la necesidad de limitar el poder absoluto de la monarquía. Este trabajo analiza los antecedentes, características y principios políticos, estructuras de gobierno y derechos fundamentales en ambas constituciones, destacando su influencia en la formación del Estado moderno y en los procesos de liberación de los pueblos hispanos. La presente investigación nos ayuda a buscar y ofrecer una visión clara, ordenada y profunda del papel de estas constituciones y cuál desempeñaron en parte de la transformación política en el siglo XIX. ¿Qué es la Constitución de Cádiz de 1812 y por qué es histórica? La Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812 y esta es la primera constitución liberal de España. Estableció la soberanía nacional, limitó el poder, consagró derechos individuales y creó una monarquía parlamentaria. ¿Cuál era el panorama histórico en el que fue creada la Constitución de Cádiz? Se redactó en medio de la Guerra de Independencia Española, cuando gran parte del territorio estaba ocupada por tropas napoleónicas. Cádiz, sin embargo, era un bastión libre que se permitió que las Cortes se reunieran allí. ¿Por qué la Constitución de Cádiz se considera un documento liberal dentro del contexto hispánico? Porque quebró el absolutismo al establecer la soberanía nacional, derechos individuales, división de poderes, igualdad jurídica y representación parlamentaria. Además, introdujo un modelo de modernización política en un espacio dominado por monarquías tradicionales. ¿Qué derechos y libertades consagraba la Constitución de Cádiz? Incluía libertad de prensa, escritura e impresión sin licencia previa, igualdad jurídica, inviolabilidad del domicilio, derechos de la propiedad privada, educación primaria, entre otros. ¿Cómo estaba organizada la división de poderes según la Constitución de Cádiz? Se estableció división de poderes clásica: legislativo, ejecutivo, el rey y judicial, tribunales independientes. Además, se limitó el poder real mediante el veto limitado y la restricción para disolver cortes. ¿Cómo funcionaba el poder legislativo en la Constitución de Cádiz? Existían cortes con una sola cámara construidas por un diputado por cada 25.000 habitantes según la Constitución. ¿Por qué abolieron los señoríos en la Constitución de Cádiz? Porque eran instituciones feudales que contradecían el principio liberal de igualdad ante la ley. Su eliminación buscó desmantelar la estructura del antiguo régimen. ¿Qué reformas sociales aplicaba la Constitución de Cádiz con respecto al antiguo régimen? Suprimió los señoríos, privilegios nobiliarios, abolió la Inquisición, impuso la desamortización de bienes, eliminó gremios y promovió la libertad de trabajo. ¿Cuál era la relación entre la Iglesia y el Estado y con la Constitución de Cádiz? En España era un Estado confesional católico. La Constitución estableció que la religión católica era la única reconocida y prohibió otras confesiones. ¿Por qué el rey Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz en 1814? Porque era absolutista y consideraba que el texto limitaba la autoridad. Al regresar a España con apoyo militar, estableció el absolutismo. ¿Qué es la Constitución de Apatzingán y cuándo se promulgó? Es el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre del año 1814 por el Congreso de Chilpancingo. ¿Qué antecedentes influyeron en la Constitución de Apatzingán? Recoger influencias del constitucionalismo ilustrado europeo, como Francia, del constitucionalismo estadounidense y especialmente de la Constitución de Cádiz de 1812. Además, el propio Congreso de Chilpancingo, con líderes como Morelos, buscaban la base legal para legitimar la independencia.
¿Cuál es la fuente de la soberanía según la Constitución de Apatzingán? La soberanía reside originalmente en el pueblo. Según su texto, la soberanía tiene tres atributos: dictar leyes, ejecutarlas y aplicarlas en casos particulares. ¿Cómo se organiza la división de poderes en Apatzingán? Se establecen tres poderes: legislativo, Supremo Congreso Mexicano; el ejecutivo, Supremo Gobierno; y judicial, Supremo Tribunal de Justicia, más un tribunal de residencia. ¿Cómo era el poder ejecutivo en la Constitución Apatzingán? El Supremo Gobierno estaba compuesto por tres personas iguales en autoridad que alternaban la presencia de cada 4 meses. Además, se otorgaban facultades relevantes para la guerra, dada la coyuntura insurgente. ¿Qué papel tenía el Congreso de Apatzingán? El Supremo Congreso Mexicano era el representante de la soberanía, elegía a los miembros del Supremo Gobierno y del Supremo Tribunal. ¿Cómo definía Apatzingán los derechos ciudadanos? Como derechos naturales que todos ciudadanos deberían poseer: libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Estos principios provienen del constitucionalismo ilustrado. ¿Qué religión establecía la Constitución de Apatzingán como oficial? Se estableció la religión católica apostólica romana como la única religión permitida. ¿Qué medidas aportó Apatzingán contra los privilegios sociales? Eliminó los títulos de nobleza, rechazó los fueros y suprimió distinciones hereditarias, promoviendo un orden basado en la igualdad jurídica. ¿Qué similitudes comparten la Constitución de Cádiz y la de Apatzingán respecto a la educación? Ambos textos reconocen la importancia de la educación pública. Cádiz impulsa la educación primaria obligatoria, mientras que la Constitución de Apatzingán la concibe como medio para formar ciudadanos virtuosos y conscientes de sus derechos. La conclusión es que la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán constituyen acontecimientos esenciales en el constitucionalismo moderno en el mundo hispano. Como lo hemos visto en otras materias, podemos decir que inspiraron muchos documentos y derechos de gobierno actuales, pues, mientras uno sentó las bases del liberalismo español y proclamar la soberanía nacional, la otra intentó establecer una monarquía constitucional y la adaptó a muchos principios de la monarquía constitucional de la independencia de México, definiendo un modelo republicano como base de la soberanía popular, la división de poderes y la defensa de los derechos fundamentales, como lo refiere las constituciones actuales, aunque actualmente ya no se encuentran vigentes y fue limitada por conflictos bélicos, sus eventos políticos y su impacto fue base de los primeros textos constitucionales del México independiente. La comparación entre ambas demuestra cómo las ideas comunes pueden transformarse según las circunstancias sociales y políticas, y cómo el constitucionalismo se convirtió en herramienta fundamental para construir nuevas formas de gobierno basadas en la legalidad, la representación y la libertad. Gracias.